gustaría, en primer lugar, daros una calurosa bienvenida a este webinar en el que vamos a abordar la invisibilización informativa de la atención primaria. Desde nuestra asociación estamos muy concienciados y también sensibilizados con la problemática y también la delicada situación que atraviesa en estos momentos la atención primaria. Y por ello hemos organizado dos actividades. Una son estos webinars que comienzan hoy. Van a ser una serie de webinars donde en cada uno vamos a ir centrándonos en diferentes problemáticas de la atención primaria. Y la segunda actividad que hemos desarrollado es un monográfico que va a centrarse sobre atención primaria y se va a publicar en la Revista Española de Comunicación Sanitaria, que es órgano de nuestra asociación desde hace ya más de 15 años. Y hace muy poquito, hace 2 semanas, hemos publicado la llamada de artículos y por eso os damos la bienvenida a todos vosotros para que nos mandéis vuestros trabajos y que podáis participar en ese monográfico. Por supuesto, me gustaría lanzar mi más sincero agradecimiento a los 3 magníficos ponentes que tenemos hoy, Verónica Casado, Fermín Apezteguía y Pedro Carrascal, por vuestra inestimable colaboración con la asociación y por vuestra participación como ponentes en este webinar. Y cómo no, y ya para finalizar, me gustaría cerrar esta bienvenida agradeciendo a nuestros compañeros de la asociación, a Emilio Rodríguez, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Comunicación Sanitaria, y a nuestra querida socia Rosa Añel por todo el trabajo que están haciendo en torno a la atención primaria y para visibilizar la gran problemática y la gran dificultad que atraviesa en estos momentos. Muchas gracias a los dos y a todos los participantes por dedicar un tiempo a este webinar. Voy a dar paso a presentar a los 3 ponentes de esta tarde. A ver, Verónica Casado Vicente es médica de familia, pero bueno, es una médica de familia pues muy reconocida. Se le conoce por toda su larga y contundente trayectoria profesional, ¿no? En su desarrollo en las diferentes áreas, tanto asistencial como de gestión y planificación, investigación y difusión del conocimiento, y también es docente universitaria y de formación especializada. Sobre todo, destaca porque fue distinguida en el 2018 con el premio a Mejor Médica de Familia a nivel mundial. Ya antes había sido distinguida también como Mejor Médica de Familia por Wonka Europa y por Wonka Iberoamérica. Además de su amplia experiencia asistencial y en gestión, también fue consejera de Sanidad de Castilla y León durante 3 o 4 años y también se le conoce mucho por esta faceta. Fermín Apezteguía Hernández es periodista especializado en información sanitaria y él también ha sido distinguido con un premio pues, de mucho prestigio en su ámbito, ¿no? Como es el premio a los 35 años de periodismo y divulgación en salud. Él trabaja en El Correo desde 1986 y desde 2001 está especializado en información sanitaria. Además, fue director de comunicación del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco durante unos años y promotor y coordinador de un programa que se llama Encuentros con la Salud y que se coordina y se dirige desde el periódico El Correo. Y además es autor de varios libros y múltiples artículos y publicaciones, bueno, por hacer un breve resumen de sus currículums, que son muy extensos. Y Pedro Carrascal es director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que esta es una plataforma estatal que reúne a un montón de organizaciones de pacientes de diferentes ámbitos. Es licenciado en Derecho, máster en Gestión y Dirección de Empresas, docente en diferentes másteres universitarios en el ámbito de la salud y también coautor pues, de diversos libros y publicaciones. Él está muy ligado, ha estado siempre muy ligado a la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple. Bueno, porque su madre junto con otras personas afectadas fundaron en su día la Asociación de Vizcaya de la Esclerosis Múltiple. Y bueno, ya sin más, yo creo que vamos a dar la palabra
a Verónica Casado para que comience su exposición. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, yo lo primero que quiero es agradecer a Daniel y a la asociación el hecho de hacer de poner en marcha esta iniciativa, porque a mí me parece que es absolutamente clave y es una de los elementos que es importante trabajar en ellos y por supuesto, darle las gracias a Rosa Añel y a Emilio Rodríguez, pues bueno, lo cuidadosos y magníficos que han sido durante todo este tiempo de preparación de esta presentación. Bueno, la presentación, el caso lo vamos a poner. Lo primero que quiero es, últimamente me ha dado una pequeña manía, que es preguntarle al ChatGPT sobre algunas cosas. He de confesar que la primera vez que lo hice fue preguntándole por si la medicina de familia tenía futuro y lo hice con los ojos tapados porque tenía realmente miedo a lo que podían contestar, pero resulta que la sorpresa fue que contestaron que tenía mucho futuro y la sorpresa fue confirmar que se basan sobre todo en evidencias. Entonces, esta vez le he pedido también al ChatGPT, ponemos la siguiente, que nos diga si le parece que la atención primaria tiene futuro. Y la verdad es que, bueno, hace una respuesta amplia, ha hecho un pequeño resumen de todo lo que cuenta, pero dice que tiene un futuro prometedor, que va a tener que tiene que ser así por varias razones, porque la atención primaria es crucial, habla de sus diferentes elementos clave, habla de la accesibilidad, de la continuidad, de la atención, de la prevención y detección temprana, de la eficiencia y reducción de costes. Dice también que es un enfoque rentable para los sistemas sanitarios cuando se quiere que estos sistemas sean más eficientes y que desde luego lo que puede hacer es prevenir complicaciones costosas y hospitalizaciones innecesarias. Y que si bien todos los sistemas sanitarios están sometidos a muchos desafíos y a muchas presiones, lo que está claro es que la atención primaria sigue siendo esencial para garantizar la salud y el bienestar. Y dice que su enfoque está centrado en el paciente, que su capacidad de coordinar la atención y su énfasis hacia elementos tan importantes como la promoción y la prevención le convierten en una piedra angular si un sistema sanitario quiere ser eficiente y efectivo. Y esto evidentemente lo dice, y pasamos a la siguiente, porque evidentemente lo que hace el ChatGPT es buscar las evidencias. Y entonces es clarísimo que desde la década de los 90 del siglo pasado se publican muchísimos trabajos que demuestran que lo que inicialmente podía ser una utopía planteada por la OMS en la conferencia de Almata estaba lejos de ser una utopía y era una realidad. Y muchos investigadores fueron demostrando que una atención primaria fuerte está asociada a una mejor salud de la población, a una mejor salud autopercibida, a menos hospitalizaciones innecesarias, que cuando hay personas que tienen enfermedades crónicas o sobre todo pluripatológicas, frágiles, con multimorbilidad, que pueden tener cardiopatía isquémica, ACVs, diabetes, EPOC, asma, todas esas personas cuando son seguidas por un médico de familia, lo que hacemos es incrementar la esperanza de vida total. De hecho, hay un trabajo que demuestra que cuando un paciente tiene más de 3 especialistas hospitalarios y no hay un médico de familia que haga la conciliación, la coordinación de diagnósticos y tratamientos, lo que pasa en ese paciente es que se incrementa la mortalidad. Por lo tanto, también lo que se demuestra es que los países que tienen mejor atención primaria tienen una población más sana. Y España, a pesar de la escasa difusión que ha tenido este elemento, este ítem, pues España siempre ha estado situada entre los 3 primeros con países como Países Bajos, Reino Unido, Finlandia y Dinamarca. Es decir, tenemos una atención primaria reconocida en el año 2015 por la Organización Mundial de la Salud en su observatorio en un estudio comparativo con 115 indicadores de resultados de estructura de procesos en los que se demuestra que España siempre estaba situada entre las 3 primeras. Es decir, había elementos muy
importantes. También nuestros investigadores nos dicen que la variable de atención primaria que más se relaciona con los indicadores de salud es el número de médicos de familia, que tener un médico de familia más por 10.000 habitantes hace que disminuya la mortalidad de una manera importante. Y también los investigadores que llevan muchos años trabajando en estos temas nos dicen cuáles son los elementos que hacen que la atención primaria sea fuerte, y es la accesibilidad, es la globalidad y es la longitudinalidad. Y en este extremo, la longitudinalidad lo demostró el profesor Sandvik en 2021 con un estudio hecho en Noruega con prácticamente toda la población de Noruega, que aquellos pacientes que tenían durante más de 15 años al mismo médico de familia disminuía su mortalidad entre un 20 y un 30% menos. Es decir, estos son elementos y son evidencias que hacen que la inteligencia artificial diga lo que dice sobre la atención primaria. Pero también, pasamos a la siguiente, también es evidente que tenemos una serie de debilidades que están encima de la mesa. Las debilidades son la financiación, que es insuficiente, con una descapitalización en los últimos años, es decir, no solamente no ha crecido, sino que está estancada y bajando, y desde luego comparada con los gastos hospitalarios no tiene nada que ver. También tenemos un problema importante, y luego volveré a ello, es que la causalidad de nuestras acciones son invisibles, es decir, el impacto que nosotros tenemos a la hora de corregir factores de riesgo, a la hora de intervenir pronto en un problema de salud, es algo que no se ve, es invisible, pero que tiene una repercusión sobre la salud que es enorme. Ha habido una desastrosa planificación de los recursos humanos, desastrosa, lo que ha llevado a que la proporción de médicos de familia en relación al resto de médicos que debería tener el Sistema Nacional de Salud, que deberíamos de ser el 50%, no solamente no se ha acercado a este porcentaje, sino que ahora mismo está bajando y está en un 33%. No tiene poder de regulación dentro del sistema, y esto nos lleva a una secretarización y a una uberización de la atención primaria. Nos ha hecho que toda esta mala organización y mala gestión nos lleve a una ruptura progresiva de las tres características que son fundamentales para que la atención primaria sea fuerte, y baja su eficacia de nivel. Es decir, si se toca la accesibilidad, si se toca la longitudinalidad y si se toca la globalidad, tenemos mucho riesgo de dejar de ser eficaces y de eficacia de nivel, de resolver lo que nosotros tenemos que resolver. Nos ha llevado esta situación también a una sobrecarga asistencial, a un médico-centrismo exagerado. Tenemos profesionales magníficos, enfermeras, administrativos magníficos, pero todo en el momento actual acaba en el médico de familia, y por lo tanto se está burocratizando de una manera importante. Sigue habiendo un desconocimiento importante, y eso que se ha progresado en los últimos años, yo creo que de una manera clave, pero todavía nos queda mucho camino que recorrer, y es la presencia de la medicina de familia en la universidad. Hay una enorme heterogeneidad de la práctica asistencial, no hay indicadores que midan el desempeño y que midan los resultados. A un profesional de atención primaria, a un médico de familia, le resulta dificilísimo compaginar la asistencia, la docencia, la gestión clínica y la investigación, y este elemento es clave si queremos tener prestigio y reconocimiento a nivel académico. Y todo esto pues nos ha llevado a que tenemos profesionales cansados, que evidentemente pues después de la pandemia este extremo se ha agudizado más, y esto ha generado baja autoestima y bajo orgullo de pertenencia, y esto yo creo que es importante y es grave. Y esto unido a las amenazas, pasamos a la siguiente. Tenemos una serie de amenazas que tienen que ver con el hospitalocentrismo. Tenemos un hospitalocentrismo, sigue siendo feroz, es decir, es financiero, es asistencial, es docente, es investigador y es mediático. Todas las noticias de los hospitales tienen una repercusión importante. Sin embargo, la atención primaria, cuando sale en los medios, básicamente es, bueno, pues por los disgustos que tenemos, por las presiones asistenciales y por todas las cosas que nos puedan pasar, pero no por los elementos que nos hacen fuertes, no por las fortalezas de nuestro sistema. Hay un peligro de no sostenibilidad, y cuando no hay una sostenibilidad en el sistema, en vez de pensar que lo que hay que hacer es reforzar el elemento más eficiente del sistema, que es la atención primaria, pues hacemos lo del recorte del chocolate del loro, y lo que recortamos es atención primaria, cuando se debería de hacer
justo lo contrario. El pensar que la única solución para la salud está en el sistema sanitario es un error enorme que está demostrado desde la década de los 70. O sea, lo que está claro es que hay elementos que influyen sobre la salud de una manera muy importante. En nuestro país hay algunas comunidades que están muy concentrada la población, pero en otras tenemos enorme dispersión geográfica con una despoblación del medio rural y un envejecimiento importante. Otro elemento importante es que nuestros políticos no están dispuestos a hacer algo que es fundamental, que es hacer política sanitaria y hacer un pacto por la sanidad. Necesitamos un pacto por la sanidad, no que la política sea una herramienta arrojadiza de debate político, sino sentarnos para intentar profundizar en los problemas que tenemos e intentar buscar las soluciones. Por otra parte, hay resistencias al cambio. A veces la resistencia al cambio es natural, está casi en nuestra manera a veces de ser, pero también hay una resistencia que está forzada por intereses, y eso es así. Y cuando eso es así, se transmite en una cosa que se llama el ruido. Daniel Kahneman, que fue premio Nobel de Economía, siendo psicólogo, se le dio precisamente por la influencia que tiene el ruido, diversos ruidos, como puede ser el ruido mediático, a la hora de tomar decisiones que no siempre son las más ajustadas, las que se deberían de tener. Entonces, en principio, tenemos tres grandes problemas. El primer problema es que no hemos visibilizado las enormes fortalezas que tiene la atención primaria. Nunca salió publicado el estudio de gringos a nivel general, donde se demostraba que con esos 115 indicadores, España en el 2015 estaba situada entre las tres mejores atención primaria. Porque si eso hubiera sido así, probablemente hubiera habido mucha más reflexión sobre la situación en la que estamos. Aparte de esto, pues tampoco se ha dado. ¿Ustedes imaginan que saliera un medicamento que disminuyera un 30% la mortalidad? ¿No estaríamos abriendo todos los telediarios del planeta y tomando todos ese medicamento? Sin embargo, cuando se dice que disminuye la mortalidad un 20 o 30% por la longitudinalidad en la atención de un médico de familia, eso no sale en los medios. Y luego, otro elemento, pasamos a la siguiente, que evidentemente tiene que ver con todo esto, es la invisibilidad de la acción que tienen, que nosotros hacemos. Y traigo un caso que es mío, es decir, esto es algo que me ha pasado a mí, que me está pasando a mí todos los días y que le pasa a mis compañeros todos los días. Andrés, con 39 años, el 2 de diciembre del 2022 viene a mi consulta totalmente asustado porque acaba de hacer un reconocimiento donde le han dicho que es obeso, que es hipertenso, que si no se pone las pilas va a terminar siendo diabético, que tiene el colesterol muy alto. Hago una intervención con él, nos ponemos los dos de acuerdo, establecemos una intervención sin medicamentos, con dieta y ejercicio. Y Andrés, que no se llama Andrés ni la foto corresponde a él, aunque se ha puesto igual de guapo, mucho más, ha conseguido el 6 de junio del 2023 perder 18 kilos, estar en una tensión normal, en un colesterol normal, en una glucemia basal normal. Lo más importante de esto es que cuando se inició esta intervención, su riesgo cardiovascular, incluyendo la muerte por infarto, era del 7% y a día de hoy es del 1%. Es decir, sin embargo, no impacta esto en los medios, no impacta, no llegamos a poder transmitir esta realidad, pero sí, si él hubiera seguido en ese camino en el que había emprendido, 20 años después podría ser perfectamente este señor que está en esa camilla, y esto lo recogieron los medios porque era una práctica avanzada de intervención sobre el corazón. Entonces, el fracaso de la medicina, el fracaso de las personas hace que sean los éxitos, y eso sale en todos los periódicos. Sin embargo, la invisibilidad de las actuaciones que cambian la forma de hacer y que cambia el curso natural de la salud de una persona, eso no sale. Y yo sigo estando de acuerdo con lo que decía Hipócrates, que lo mejor de la medicina es enseñarles a las personas, a la gente, cómo no necesitarla. Y eso es clave, pero es invisible cuando conseguimos que esto sea así. Y luego el tercer elemento es que cuando se comunica, pasamos a la siguiente, pues vemos que hay comunicaciones que son terribles, que no dejan a veces de ser verdad, pero la manera de decirlo es bastante terrible. En un medio se decía, solo 45 de los 2.000 primeros MIRES eligen atención primaria. Solo 45. Sin embargo, otros ya decían, 7 magníficos del MIR de familia
nos gusta ser médico de alguien. Es la más bonita definición que he oído yo de la medicina de familia, ser médico de alguien. No soy médico de un órgano, ni de un aparato, ni de un sistema, soy médico de personas. Y eso, que lo digan personas que todavía no son médicos de familia, que quieren serlo, pues me parece que es una auténtica preciosidad. Pero volviendo a los números del MIR, pasamos a la siguiente. El primer número que cogió medicina de familia lo cogió con el número 14. Cuando analizamos las 2.000 primeras plazas, que es cuando todas las especialidades tienen, están ofertando todas las plazas, nos encontramos con que nosotros estamos eligiendo el número 15 en número de plazas elegidas. Es decir, que habíamos elegido mucho antes que otras especialidades, porque en ese momento, en esas 2.000 plazas, había 6 especialidades que no habían elegido ninguna, 14 que habían elegido entre 1 y 10, 4 que habían elegido entre 10 y 20 y 6 que habían elegido entre 22 y 42. Por lo tanto, los que elegíamos 45 no estaba nada mal. Pero el problema que tenemos es que de las 45 especialidades ofertan 6.095 entre 10 y 413 plazas y medicina de familia oferta 2.455. Es decir, que no podemos comparar magnitudes que son tan diferentes. Lo que sí que las podemos comparar es que podemos saber que medicina de familia se comporta con 2 ondas y la primera onda coincide de una manera especial con estar situada en un nivel medio alto, con lo cual tenemos también que tener claro que cuando se agotó endocrinología sus 103 plazas, se habían elegido 191 plazas de medicina de familia. Cuando se agotó reumatología sus 82 plazas, se habían elegido 406 plazas de médico de familia. Y cuando neumología agota sus 157 plazas, se habían elegido 637 plazas de medicina de familia. Es decir, hay 2 ondas y evidentemente al ofertar tantísimas plazas, pues tenemos la cola final, es evidente. Pero en la cola de los 2.000 primeros no estamos mal situados. Entonces, el cómo comunicamos las noticias genera siempre descrédito. Lo eligen mal, nadie les quiere y no es verdad, no es verdad. En la siguiente, lo que vemos es que todas estas cosas nos han llevado a tener una crisis. Tenemos una crisis política, porque se está cuestionando el modelo, no es baladí cuando no se apuesta por la atención primaria, no es baladí cuando no se apuesta sobre el Sistema Nacional de Salud, porque no se está apostando por la inversión en salud, se está apostando por otras cosas. Por lo tanto, se está fragilizando el modelo del Sistema Nacional de Salud. Se está haciendo una descapitalización financiera y de recursos. Y tenemos problemas de planificación, problemas de gestión y problemas de organización. Por lo tanto, estamos en una crisis. Pero yo sigo pensando que esta crisis debería de ser una crisis de desarrollo y que deberíamos de ser capaces entre todos de reconducir esto. ¿Y qué tenemos que hacer para reconducir esto? Pasamos ya a la siguiente. Lo que tenemos que hacer para reconducir esto es establecer estrategias y tácticas. Por lo tanto, para valorizar algo se hace de 2 maneras. Aumentar el valor de algo, es decir, aumentar esa valoración intrínseca, ese valor interno que tiene y, por lo tanto, fortalecer la accesibilidad, la longitudinalidad, la globalidad, dar poder de gestión, organización y regulación a la atención primaria, fortalecer la comunidad y el domicilio, fortalecer la financiación y la recapitalización, fortalecer los sistemas de información, fortalecer la formación generalista en el grado, planificar la oferta MIR, fortalecer la investigación y la formación en atención primaria. Pero también poner en valor algo significa la comunicación, significa que digamos nuestras fortalezas. No tenemos por qué no ocultar las debilidades que tenemos, porque evidentemente si las ocultamos no las vamos a poder resolver, pero hay que trabajar con las debilidades y con las amenazas, pero sabiendo que la atención primaria es fuerte, es muy importante para conseguir una inversión en salud. Y por último, traigo a colación una frase de Drucker que decía que lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y lo que no se dice y lo que no se ha dicho nunca son las fortalezas de la atención primaria. Y eso yo creo que es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Pues muy bien, Verónica. Excelente exposición. Y ahora vamos a dar paso a Fermín Apeteguía. Fermín, cuando quieras. Muy bien, muy buenas tardes. Lo primero que me gustaría decir es que estoy orgulloso de la atención primaria que tengo como ciudadano, no como periodista, que también, y que es algo que creo que no solo no debemos perder, sino que además tenemos que conservar.
quiero dar las gracias a Daniel Jesús Catalán, a Emilio Rodríguez, aquí también Rosa, a la Asociación Española de Comunicación Sanitaria por haber contado conmigo, y decirles a mis compañeros de mesa, Verónica Casado y Toro Carrascal, que es un placer compartir espacio con ellos. Yo quiero contarles 3 cosas, solo 3. Y la primera de ellas tiene que ver con los mundos distintos de los que venimos médicos y periodistas, que condicionan enormemente nuestras relaciones, y más cuando se trata de hablar de la atención primaria. Parafraseando a John Gray, diría que los médicos sois de Marte y los periodistas de Venus, porque pertenecemos, como digo, a mundos diferentes, tenemos formas diferentes de pensar, de escribir, de expresarnos, y todo eso mediatiza nuestras relaciones. Los médicos tienen un pensamiento que está construido pues como fruto de la actividad diaria y del entorno en el que os movéis. Tomáis decisiones tomadas tras un largo proceso de reflexión. Habláis cuando os dirigís a pacientes, incluso a vuestros propios colegas, en formas condicionales. Podría ser, tal vez, quizás, esto apunta a que, y si os sentáis a escribir, elaboráis textos largos que son el resultado de meses, incluso de años de trabajo. Sin embargo, los periodistas lo hacemos de manera completamente diferente. Nuestro pensamiento está marcado por una actividad frenética, marcada por la falta de tiempo, por necesidad de sintetizarlo todo de la mayor manera posible. Necesitamos la información de una manera urgente, la queremos ya, y de que se ha inventado Internet y las redes, mucho más. En nuestra forma de hablar y de escribir no hay condicionales, las cosas son o no son, necesitamos un lenguaje directo. No podemos decir que alguien podría morirse, sino en todo caso que corre riesgo de muerte. Y en la prensa escrita, si antes trabajábamos para el día siguiente, es que ahora trabajamos para la hora siguiente. O sea que son 2 formas completamente distintas de pensar, de trabajar, y obviamente cuando tenemos que relacionarnos, pues pertenecemos a 2 mundos que chocan. La segunda idea que quería contarles es que nos cuesta mucho muchas veces contactar con médicos que tengan una formación periodística que les haga comprender nuestra forma de trabajar. No sé. Pero claro, a ustedes no les gusta interrumpir la consulta, y entonces nos obligan a tener que hablar con ustedes de 2 a 3 y a partir de las 8. Y entonces esto es muy complicado. Claro, organícenme la jornada, porque si no, para mí esto es un lío. Además, a menudo los médicos ven al periodista como un coco, no como un aliado, y nosotros queremos ser sus aliados, desde luego no sus enemigos. También nos pasa, y con la atención primaria aún más, que están ustedes sujetos a un férreo control institucional. Y eso nos dificulta mucho llegar hasta ustedes, nos dificulta que se pongan al otro lado del teléfono. En algunos casos, yo diría que esa disciplina obedece incluso a disciplinas de partido. Y sé que esto que estoy diciendo es muy duro y no corresponde a todos los médicos de familia, pero sí que ocurre, sí que nos condiciona mucho el trabajo. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál si no sería la razón por la que, si yo quiero escribir un reportaje sobre daño cerebral a través de un testimonio o sobre tabaquismo, recibo tantas trabas y tengo tantos problemas? Por otra parte, se nos ve a los periodistas, como decía hace un momento, como vendemadres. Solo queremos titulares, y claro, es que tenemos que escuchar cosas como, es que lo que se ve en la televisión, yo en la televisión veo muchas cosas y todavía no he visto nunca, no sé, un animal que cante, por ejemplo. Quiero decir que muchas veces se nos ve como lo que no somos. Se coge la parte y se extiende al todo. Y esto no es así, o sea, no es así. Y yo creo que médicos y periodistas estamos obligados a entendernos.
Y creo que la pandemia ha puesto de manifiesto tanto las dificultades que los médicos tenemos que los periodistas tenemos para contactar con médicos, como la necesidad cada vez mayor de entendernos. Puedo decir con orgullo, y no es un ejercicio de vanidad, que la mayoría de la población se ha informado sobre el devenir de la crisis sanitaria más a través de los medios informativos que de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque hicimos un ejercicio de divulgación, de prevención y, por supuesto, de información, desde mi punto de vista, sin parangón en décadas. Entonces, ¿por qué los médicos de atención primaria no salen más en los medios? Los médicos, ¿por qué teméis a los medios? Sería la tercera parte de mi exposición. Es cierto que en general acudimos más al especialista hospitalario, pero como digo, a mí me cuesta mucho acceder al médico de atención primaria. Primero, ¿a quién llamo para ponerme en contacto con un médico de atención primaria? Pues tengo dos opciones. Una es a una asociación profesional, que no siempre tiene servicios de comunicación, cada vez más, pero no siempre, o al Departamento de Salud, con quien, como digo, por lo menos en el País Vasco, que es desde donde hablo, tradicionalmente hemos tenido muchos problemas para contactar y para disponer de portavoces sanitarios. Ahora ha cambiado la dirección de comunicación y espero que sea para mejor. La experiencia que estoy teniendo hasta ahora es bastante buena. ¿Saben qué pasa? Que yo lo reconozco que ustedes van con el tiempo justo y nosotros también. Pero la noticia ya no es mañana, la noticia es hoy. Y cuando llamas a un médico, te dicen, no conozco la información, hablamos mañana, no puedo parar la consulta. Es que somos periodistas. La noticia es ahora, es hoy, es novedad. Está ocurriendo y la tengo que contar. Y desde que se ha inventado Internet, todo esto ocurre por mil. Y yo sé que desde nuestra forma tan diferente de pensar y de organizarnos mentalmente que tenemos médicos y periodistas, esto cuesta que encajemos. Así que cuando nos relacionamos más los periodistas con los médicos de atención primaria, pues por desgracia, cuando ustedes tienen un conflicto, que es cuando más se abren a los medios informativos. ¿Y de qué nos hablan? Pues nos hablan de cuestiones laborales, de falta de personal, de los horarios, de malos servicios, incluso de dinero. Y todo eso distorsiona enormemente, pero enormemente, el gran trabajo de atención y de prevención que ustedes realizan. Desde luego a mí me gustaría más hablar de hipertensión, me gustaría más hablar de envejecimiento, de menopausia, de golpes de calor, también de listas de espera, de dificultades para coger una cita, de la necesidad de que tenga un médico que me toque y que me pregunte qué tal estoy y cómo llevo lo de mi hijo. Bueno, dicho esto, no quiero irme dejando el camino sembrado para intentar conseguir una mejor comunicación y una mejor relación entre médicos de atención primaria y periodistas. ¿Qué les diría o qué les pediría para que esto sea así? Bueno, pues a pesar de la fama que tenemos, les diría que confíen en nosotros y que elijan a sus periodistas. Las dos cosas. Elijan a sus periodistas, pero confíen en ellos. Aunque sean un becario, que todos hemos empezado nuestra carrera profesional en un momento y queríamos y necesitábamos una oportunidad. Miren, los periodistas necesitamos, lo primero, accesibilidad. Informantes que estén disponibles cuando les necesitemos. Necesitamos tiempo, que nos atiendan a tiempo y que nos dediquen el tiempo necesario. Porque lo que yo no entienda difícilmente se lo voy a explicar bien a mis lectores. Necesitamos claridad, que se nos hable en un lenguaje llano, precisamente para lo anterior, para que podamos entenderles. Necesitamos confianza. Me gusta decir que
aunque el periodista les parezca un indocumentado. De verdad, necesitamos que ustedes confíen en nosotros. Y necesitamos noticias, porque somos periodistas. Invisibilización informativa. Yo creo que dos no riñen si uno no quiere. Así que es mejor que nos pongamos... O sea, que no me va a tocar la lotería si no juego. Así que yo creo que todos nos tenemos que poner... que nos tenemos que remangar y empezar a trabajar. Hay una norma no escrita en periodismo que yo creo que en periodismo y al final en toda profesión y que no sé si quizás debería enseñarse en todas las facultades o igual es algo que se aprende en casa, pero es hoy por ti y mañana por mí. Y yo creo que esto es una manera de facilitar las relaciones. Tú me facilitas el trabajo y yo también a ti. Tú hoy necesitas que hable de esto y yo necesito esto de ti. Mañana te daré yo, hoy me darás tú o al revés. ¿Cuánto tiempo necesitamos para hablar con un periodista? Mire, otra cosa que nos pasa es que cuando conseguimos por fin hablar con un profesional sanitario nos dice, rápido, 3 minutos, porque tengo un paciente y llevo la consulta agobiada y, claro, en poco tiempo poco se puede hacer. Esto es así. Y yo creo que si una consulta dura 10 minutos, en 10 minutos atendemos un paciente, pero en 10 minutos con un periodista o en 20, 2 pacientes, en vez de 2 pacientes o 1, lo que podemos hacer es una gran campaña de prevención, que llegue a miles de personas. Y yo creo que esta es una clave que nos puede servir para mejorar nuestra relación. Como última reflexión les diría que, en fin, yo con ciegas en mi médico de cabecera iría, o sea, plenamente confío en ella y, como suele decirse, iría a donde fuese necesario, contigo al fin del mundo. Si mi médico de cabecera me dice una cosa, ahí estoy. Y les pediría que confíen también en su periodista de cabecera, que es un profesional, que a veces nos equivocamos, que no lo hacemos bien muchas veces, pero les aseguro que nos pagan por hacerlo lo mejor posible. Y pasamos el examen todos los días y a menudo varias veces al día. Gracias por este espacio y esta oportunidad que nos dejan para contar nuestra forma de trabajar. Feliz martes. Pues Fermín, mil gracias a ti por dar este punto de vista y aportar el conocimiento, ¿no?, de vuestra área de experiencia que es tan necesario para nosotros. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el conocimiento mutuo entre profesionales de la comunicación y profesionales sanitarios es lo que va a romper, ¿no?, las desconfianzas y las reticencias y los miedos. A veces el miedo es solo por desconocimiento o por no tener un periodista de cabecera, que claro, yo creo que a Verónica y a mí también nos encantaría, y a nuestras oyentes, seguro, tener un periodista de cabecera para dar una imagen más positiva y las noticias positivas de atención primaria y no solo las quejas y las reivindicaciones. Ha estado genial todo lo que nos has explicado. Y ya sin demorarnos más, pues vamos a dar la palabra a Pedro Carrascal, que seguro que también nos ilustra con su conocimiento y su punto de vista y el de las asociaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad, bueno, lo primero, estoy encantado de estar en esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación y por tener las asociaciones de pacientes y a los pacientes representados. A Verónica no la conocía, sí que te tenía fichada, y a Fermín le tengo gran admiración. Y casi me están entrando ganas de pasar directamente al debate después de haber visto las 2 presentaciones iniciales, pero voy a tratar de aportar algún punto más que quizás enriquezca desde otro punto de vista. Hay muchas cosas que la verdad es que cuando me planteasteis el tema de la invisibilidad, digo, esto me suena de la invisibilidad. Nosotros los pacientes siempre estamos reclamando la visibilidad y más aún ahora que estoy defendiendo a la plataforma de pacientes, a los pacientes crónicos. Creo que tenemos unos males y unos problemas muy parecidos a la atención primaria, ¿no? Y muchas cosas que están unidas. Y cuando hablamos de cambiar el sistema sanitario y de adaptarlo a la cronicidad, creo que se parece bastante a las cuestiones que Verónica nos estabas contando de cosas que había que cambiar, de atender a las personas. Os voy a hacer una presentación muy por encima de lo que significa la plataforma y, si os parece, pasamos al debate.
Yo represento la plataforma Organizaciones de Pacientes, que es un paraguas que engloba a 35 organizaciones a nivel estatal de diferentes patologías de todo tipo, cardiovasculares, neurológicas, enfermedades raras, SIDA, bueno, pues todas las principales patologías están aquí representadas y cerca de 1.600 organizaciones de segundo nivel que están en las comunidades autónomas, en las ciudades y que atienden a las personas. Entre todos, es verdad que hay muchas asociaciones y esto es una de las cosas que a veces la gente no acaba de entender. Y dice, pero ¿para qué tantas? Bueno, pues porque unas se dedican a unas cosas y otras a otras. Una asociación de esas 1.600 se dedica a la calidad de vida, a juntar personas y a intercambiar, ¿no? Grupos de apoyo y, por ejemplo, rehabilitación, como es el caso de la esclerosis múltiple. Y, sin embargo, la plataforma de pacientes nos dedicamos. Estas son las áreas que os decía de las diferentes patologías. Nos dedicamos a hacer incidencia política, a hacer formación, investigación y divulgación. Es muy importante la parte de divulgación, de incidencia política, que tiene mucha relación con la comunicación y el debate que nos tocaba hoy. Os hablaba de la plataforma de pacientes porque en el fondo lo que agrupamos es a las organizaciones de pacientes crónicos, de pacientes que conviven con una enfermedad grave que les acompaña durante toda su vida y que cada vez hay más personas con cronicidad en España. Y cuando surgió hace 9 años la plataforma de pacientes, precisamente surgió porque nadie hablaba de cronicidad, porque no había datos, porque no interesaba, no se publicaba y parecía que no interesaba un problema que veíamos que era fundamental. No solo eso, sino que la atención veíamos que tenía que estar pensada para la cronicidad porque nos estábamos quedando fuera, ¿no? El sistema sanitario no estaba enfocado en la cronicidad y esto nos generaba muchos problemas y tenía que entender qué significaba la cronicidad. Cada vez más personas mayores, cada vez más pluripatología. Hablamos de unos números tremendos, 80% de las consultas de atención primaria, 80% del gasto sanitario total, 60% de las hospitalizaciones, pero es que no tiene edad la cronicidad, pero por encima de 65 años hablamos de 89,5% de las personas y hablamos que por encima de 15 años hay 21 millones de personas, un 54%. Esto va a más y el sistema sanitario, bueno, lo dejamos para el debate, no está pensado para este aumento. Ya lo estamos viendo con los estudios que vamos publicando, el barómetro es crónicos, que cada año pues vemos cómo la percepción del sistema sanitario por parte de los pacientes crónicos va bajando. La sensación de la atención sanitaria recibida es peor, la sensación del funcionamiento del sistema sanitario es peor, estamos ya en el suspenso, incluso la percepción de la salud propia, estamos hablando de que solo ya un 11% de los pacientes crónicos dicen que su salud es bueno, muy bueno, cuando hace 2 años era un 20% y hace 4 años se acercaba al 40%. ¿Por qué decimos que está muy unido, ¿no?, a la atención primaria? Porque hay que darle la vuelta, hay que pensar en las personas, en los problemas, solucionar a largo plazo y olvidarnos de lo inmediato. Y creo que, Verónica, lo exponías perfectamente. No me voy a meter tanto en la parte de qué hay que hacer, ¿no? De dotarte de recursos, definir los perfiles. Sí quería conectar todo esto que decías que hay que hacer también a algunas cuestiones que tienen que ver con la persona. Cuando hablabas de ser médico de una persona, ¿no? Eso es muchas veces lo que las personas, y cada vez más mayores y con patología crónica, sentimos, ¿no? Que es la atención, es el sistema sanitario público el que nos puede acoger porque tenemos unos problemas muy complejos y muy caros. Son cuestiones que necesitamos que se cuiden con detalle y que se haga un seguimiento. Muchas veces vemos que la gestión de la demanda no se prioriza, lo urgente o incluso la frecuentación del sistema y la forma en la que hay que reservar cita y la que hay que gestionar cada vez está más enfocado a lo inmediato, a los jóvenes, y vemos cómo el seguir a ese caso que nos comentabas tú del paciente, ¿no? Seguir en el día a día una persona, hacer cosas que tienen que ver con la continuidad asistencial, con la coordinación de recursos, con ese trabajo artesano fino, con estar pendiente de él, que a veces es casi un consejo, un apoyo, algo que no, bueno, pues el apoyarle en su vida para que tenga una salud, pues muchas veces efectivamente pues no tiene mucho interés. Estas son algunas de las cuestiones que igual las dejamos más para el debate, pero el tema de la cronicidad unido a la multidisciplinaridad, a la continuidad asistencial, a todo lo que tiene que ver con el domicilio, con estar cerca de la persona, el rol de la enfermería,
conocer la situación de las personas. Aquí la digitalización nos va a ayudar mucho a la estratificación de quiénes, esto con el COVID lo hemos visto también, quiénes necesitan qué, cuándo y cómo se les puede prestar. Y, por supuesto, la coordinación con los servicios sociales y la investigación también enfocada en eso. Para nosotros, investigar también sobre estos problemas de la cronicidad. En el Observatorio de Atención al Paciente este último año hablamos de la cronicidad compleja y la atención primaria era, bueno, una de las 2 mesas fue precisamente con las sociedades científicas, con las sociedades de atención primaria, porque vemos que la atención primaria, la salud de la atención primaria condiciona el resto del itinerario del paciente crónico por el sistema. Es la puerta de entrada y una atención primaria debilitada nos perjudica, ¿no?, a la salud de la población con cronicidad, evidentemente. Cuando teníamos que resumir esta presentación, en esa plantilla que hemos difundido en redes, esta era la frase que creo que recogía un poco lo que os quería contar, y es que necesitamos un nuevo modelo, acercar la salud a las personas, que era lo mismo que planteabais, ¿no?, desde el punto de vista de los médicos, ¿no?, estar cerca de las personas, reforzar y apoyar la atención primaria y los profesionales, y por supuesto con el apoyo, tenéis el apoyo de los pacientes y de las organizaciones. Antes de pasar al debate, quería aprovechar para reflexionar sobre lo que estaba contando ahora Fermín y algunas cosas que me han parecido muy interesantes. Y en la relación que tenemos también nosotros con los medios y a la hora de contar esas invisibilidades, muchas veces hay que recurrir a historias, ¿no? Y eso a los periodistas sí que os interesa porque ocurren en el día a día, impactan, interesan a la gente, y a veces contar la salud de otra forma creo que también nos puede ayudar. En esto creo que tenemos que hacer un ejercicio, las organizaciones de pacientes y probablemente atención primaria. Aquí lanzo la primera cuestión para el debate: cómo se le puede dar la vuelta a contar lo mismo, pero realmente ¿no?, que conectemos con un problema que se trabaja en el día a día de forma invisible, a largo plazo, con cariño, sin hacer ruido, cercano, y que parece que no interesa a nadie y que lo cambia todo, y que es la base de la salud de las personas y del futuro de nuestro sistema y de nuestra sociedad. Así que tenemos debate ahora para un ratito. Gracias. Pues muchas gracias a ti también, Pedro, por tu estupenda exposición tan necesaria y ese punto de vista, ¿no?, de los pacientes con enfermedades crónicas que tanto necesitan la longitudinalidad de la atención primaria. Me encanta eso que has dicho del trabajo artesano fino que hacemos en atención primaria, ¿no? Bueno, pues por destacar un poco una frase de cada uno de vosotros, la tuya, esa, ¿no? Es necesario trabajo artesano fino de los profesionales de atención primaria, y esto, no nos engañemos, está en riesgo. Entonces, webinares de este tipo y muchas otras acciones que sean un granito de arena, pues para sacar de la invisibilidad, ¿no?, lo que atención primaria aporta y lo necesaria que es. Verónica suele decir una cosa que a mí la primera vez que lo leí me llamó muchísimo la atención, que dice que el valor de la atención primaria está en lo que evita. Y lo que se evita en atención primaria es precisamente lo que no se suele ver, ¿no? Porque como se evita, no se ve. No se ven las muertes que se han evitado por infartos o por ictus o por otros muchos problemas de salud, ¿no? Que una de nuestras principales funciones es la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Y Fermín ha dicho también muchas cosas muy buenas, ¿no? Eso de que los médicos de atención primaria y los periodistas estamos destinados a entendernos y que a veces tenemos problemas los profesionales porque tenemos temores, ¿no? Porque sí que hay cierto control institucional, ¿no?, o ciertas políticas pues, que nos ponen límites. Entonces, bueno, yo sí que teníamos algunas preguntas preparadas para cada uno de vosotros, pero hay una que es, que es válida para los 3 extraordinarios ponentes de esta tarde. Vuestra opinión, ¿qué pensáis vosotros sobre lo que la ciudadanía sabe, ¿no? ¿Qué creéis que sabe la ciudadanía? Si es consciente de lo que atención primaria aporta, ¿no?, en términos de salud, de bienestar y de calidad de vida. Y si sabemos qué es lo que perderíamos
si se pierde o si se deteriora o si desaparece la atención primaria. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué creéis que sabe la ciudadanía sobre esto? Vale, pues ya que he puesto el micrófono, voy a ello. A ver, yo creo que la ciudadanía, lo ha contado muy bien Pedro, la ciudadanía lo que nota es, bueno, que su atención primaria, la atención primaria de siempre, pues algo le está pasando. Es decir, como decían hace poco en una editorial sobre el sistema británico, está enfermo pero no muerto, su sistema. Es decir, que esto es un mal que se está produciendo en muchos países. Entonces, yo creo que es evidente que tenemos un problema. Lo que está pasando es como lo de la rana, es decir, si tú una rana la echas en un cuenco que está hirviendo, pues salta y se va, pero si tú la vas cociendo poco a poco y ella no sabe qué es lo que está pasando, no sabe qué es porque han quitado financiación, no sabe qué es porque se ha hecho una planificación horrorosa de los recursos, no sabe lo que está pasando, pero sabe que tarda X días en tener una consulta con su médico, le ve atropellado a su médico y sabe que, bueno, pues que para él el valor de su palabra, el valor de estar con esa persona es fundamental y sin embargo, pues no tiene ese tiempo. Entonces, yo creo que ellos sí que saben, y de hecho, bueno, Fermín lo ha dicho claramente, yo adoro a mi médico de familia, y si tú vas uno por uno, pues muchos de las personas que tienen médicos de familia buenos, pues adoran esa relación, y a mí un paciente me decía hace poco, tener un buen médico de familia es mucho mejor que si te toca la lotería. Entonces, yo creo que esto sí lo saben, pero no creo que sean conscientes de la magnitud del problema que tenemos en el momento actual. Es decir, lo decía el Banco Mundial, y el Banco Mundial de romántico tiene poco. Y el Banco Mundial decía, si la atención primaria es fuerte, la secundaria y la terciaria lo serán. Si la atención primaria se debilita o se cae, se va a caer todo el sistema. Es decir, que si estamos viendo que hay problemas, que el sustento inicial y el eje estratégico no funciona, estamos teniendo un problema importante. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces, pero desde el mensaje positivo, desde que merece la pena el intentar pelear todos por tener esa magnífica atención primaria, puerta de entrada y eje estratégico del sistema, que lo que hace es inversión en salud, es una inversión en salud. Entonces, tenemos que ser capaces de decirlo. Y no puedo evitar decirle a Fermín, tú nos recomiendas que tengamos periodistas de cabecera, te puedo asegurar que yo los tengo, periodistas de los que me fío y a los que les digo cosas y que me buscan siempre cuando me necesitan. Mi recomendación hacia ti, búscate médicos de familia de cabecera periodística, es decir, que cuando les necesites, porque de la misma manera que para ti la urgencia es importante, para nosotros también. Estamos pues en diferentes momentos y nos tenemos que conectar porque esta relación tiene que funcionar. O sea, tenemos que hacer todo lo posible para que funcione. Y cuando dices, también me ha gustado mucho, pero tenía ganas de reaccionar a muchas de las cosas que tú decías, cuando decías que había por parte de los profesionales, a mí me han llegado a prohibir que hiciera entrevistas en mi consulta. Me lo han llegado a prohibir. Claro, yo he hecho lo que me ha parecido oportuno, pero me lo han llegado a prohibir las instituciones. Y eso es lo que no puede ser. O sea, de ninguna de las maneras puede ser, porque evidentemente, pero sí que hay un control férreo, pero también hay un control férreo sobre los periodistas. Y del sitio de donde vengo ahora, que por cierto han sido 2 años, 5 meses y 5 días, que se me han hecho muy largos, como consejera de Sanidad, sí que hay periodistas que también son muy partidistas y van a retorcer lo que tú puedes decir, porque no interesa ese mensaje en ese momento. Entonces, yo creo que los buenos periodistas y los buenos médicos de familia y la gente que lo que quiera es bueno, pues la salud, pues lo que tenemos que hacer es unirnos y pelear juntos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, bueno, tomo nota de todo lo que me dices. Yo, la forma en que yo creo que la población ve al médico de familia es un poco como esos padres que están ahí y yo les quiero mucho y sé que son importantes para mí, y de vez en cuando me siento mal y voy a que me den un abracito, pero la gente no es consciente de lo que puede suponer que esta estructura, que es la atención primaria, desaparezca. Y entonces, como les pasa muchas veces a muchos hijos, hasta el día que no falten no se van a dar cuenta de lo importantes que
que eran sus padres. Eso es así como yo veo la atención primaria, cómo creo que la población ve a la atención primaria. Y luego también me parece que sería interesante, nosotros antes de la pandemia, desde toda la vida, nuestro periódico estaba situado en un barrio de Bilbao que se llama Bolueta, que está a las afueras de la ciudad. Y aprovechando la crisis sanitaria, pues vinimos al centro. Y estando acá en el centro, en la Gran Vía, pues yo lo que veo es que todos los días, por lo menos hay una manifestación. Y yo me pregunto, si tanto problema social hay, ¿por qué no hay quien se preocupe de que todas estas manifestaciones pequeñitas, todos estos pequeños fuegos, sean un fuego grande? ¿Por qué no hay un movimiento dentro del sistema sanitario que empuje a la atención primaria, que tan a menudo se escucha que es la base del sistema sanitario, que es la parte del sistema que tiene que apoyarnos para sacar adelante esta enfermedad, la otra, Yo solo quería hacer un apunte más sobre lo que estáis comentando, sobre la percepción de la sociedad. Y es que cuando hablamos de transformar el sistema, también hay que transformar, pues además de, no sé, de lo que hay ahora, que son médicos, enfermeras, los administrativos que hay, en vez de ir sustituyendo unos por otros y ir dotándoles según está, probablemente haya que buscar nuevas profesiones y entre ellas esté la de comunicar también. Alguien en los sistemas de salud tendrá que ocuparse de la salud pública de una forma diferente y estar presente también en la calle como hay otros informadores, ¿no? O sea, que ya no solo es que busquéis espacio y cómo lo vais a hacer para comunicar, sino que el propio, creo que el sistema sanitario debiera hacer cosas diferentes, contratar perfiles nuevos para afrontar un problema nuevo que es la desinformación, por ejemplo, la falta de prevención o la salud pública, lo que esto nos puede también ahorrar como sociedad en salud y en recursos. Y probablemente esto tiene que abordarse antes de ayer, porque es que si no es imposible. La estratificación o sea, entender los datos. Yo, pues no digo que un ambulatorio sea como Google, pero tendrá que haber un departamento que analice, ¿no?, la estratificación, que busque estrategias diferentes. Digo esto porque a la hora también de cómo ve la sociedad al médico de familia, tenemos la sensación de que los pacientes crónicos sí que tenemos una dependencia y una relación con el especialista o con el médico mucho más directa, pero gran parte de la sociedad probablemente vive a otra velocidad, a otro ritmo, incluso a la hora de frecuentarlo, a la hora de consumir información, y probablemente ahí hay una desconexión y no lo ven, no lo sé, es mi sensación. Lo único que quería es aprovechar esa pregunta para sacar el tema de que tiene que haber más información, hay que comunicar diferente y que probablemente no seáis la solución el buscar los 2 minutos entre paciente y paciente a la consulta para contar. Probablemente haya que enfocar este problema diferente y comunicar a la sociedad esto de forma diferente. Y a los periodistas, por supuesto, habrá que darles su espacio, su tiempo para que sean un colaborador necesario para que la salud llegue a las personas de otra forma, que no sea a través de rascar minutos en los pasillos con un móvil de los médicos con prisa, digo yo. Totalmente de acuerdo. Y no, vamos a ver, Verónica sabe mucho más de esto que yo, pero en general las organizaciones sanitarias tienen gabinetes de comunicación, pero también en general se dedican más a publicar las bondades de su organización sanitaria y todo lo bueno que hacen, ¿no? Se dedican más a eso, a autoponerse las medallas, que a informar en el sentido que nos dices, Pedro, de promover, ¿no? O de educar, de informar para los autocuidados, ¿no?, de la educación sanitaria a grandes masas. No se dedican a eso, o hasta el momento no lo han hecho. Hacen más. Nosotros, las asociaciones de pacientes, muchas veces nos vemos preguntando a los médicos para contar a los pacientes en revistas, en congresos, ahí con la ayuda de Fermín muchas veces, ¿no?, haciendo eco retransmisión, porque los médicos no tienen los canales, la capacidad, ¿no?, la transversalidad de poder divulgarlo, ni los elementos dentro del sistema. Entonces, o lo hace un tercero como nosotros, o eso se queda en un cajón y la sociedad nunca conocerá eso. Claro, si es que las asociaciones de pacientes muchas veces es el mejor lugar donde los pacientes pueden ir a informarse de su enfermedad. O sea, no me cabe la menor duda, porque tenéis el conocimiento experto, ¿sabes? O sea, es un lugar extraordinario y lo que muchas veces estáis haciendo es cubrir un vacío o un desierto, ¿no?, informativo de las propias organizaciones.
Entonces, claro, es uno de los valores principales, ¿no? Desde mi punto de vista como médica de familia, de las asociaciones de pacientes. Y también tendría que haber otros canales de trabajo, de coordinación, ¿no? Entre las tres áreas de conocimiento que representáis vosotros tres, los ponentes. O sea, si eso estuviera coordinado y bien engrasado, pues imagínate las campañas de comunicación que se podrían hacer. Que de alguna manera es rentable sostener esta invisibilidad de la atención primaria, incluso a través de los medios de comunicación. Y claro, si preguntas si es rentable, la pregunta es ¿para quién es rentable que la primaria se desmorone, ¿no? Entonces, dos preguntas. ¿Es rentable que la primaria se desmorone? Y segundo, los medios estáis en la conspiración, Fermín. No, desde luego que los medios no estamos en la conspiración. Yo creo que si algo es importante que no se desmorone es la atención primaria, porque si no hay base, no hay punta de la pirámide y todo el mundo, vamos, nadie duda de que no hay sistema sanitario que funcione sin atención primaria. Otra cosa es que haya cierto interés por, voy a decir algo como posibilidad, privatizar la atención primaria. Y entonces está bien que no se hable de ella para que igual llevemos a cabo este objetivo. Por poner un ejemplo, no sé, puede haber otros fines, pero este podría ser uno de ellos. Entonces yo no sé qué es lo que pasa, pero yo creo que no debería invisibilizarse tanto la atención primaria, que además, bueno, yo cada vez escribo más de salud y menos de gestión sanitaria, pero creo que la atención primaria tiene muchas cuestiones sobre las que podría hablar mucho más, salir mucho más en los periódicos, para que no se le relacione solo con conflictividad. Pues se puede hablar de tabaquismo, de diabetes, de hipertensión, etcétera, etcétera. Os voy a pasar tres afirmaciones para ver si adivinamos quién las dice, ¿no? Y podemos estar de acuerdo o no. Dice que la atención primaria reduce el coste total de la atención sanitaria. Dice que hace posible que la atención especializada se haga mejor, sea más eficiente y sea económicamente más llevadera, ¿no? Y luego que ofrece mejores resultados de salud. No adivinaréis nunca de dónde he sacado estas tres afirmaciones. No es del departamento ni del Ministerio de Sanidad. Es de un artículo que cuenta la adquisición de Amazon Swan Medical de una empresa de telemedicina americana que se llama Rightway. O sea, la fuente de estas tres afirmaciones es Amazon. Sí, lo que hace Amazon es hacer lo mismo que hace el ChatGPT, es decir, mirar las evidencias y buenos no son. Entonces, cuando ellos ven que las evidencias van por esas afirmaciones, no se lo inventan. O sea, saben que hay un sustento muy claro y muy definido. Entonces, bueno, pues ellos van y lo apoyan. A ver, yo quiero decir varias cosas. Y además ha salido, yo creo que en el chat he ido viendo que iban... Hay un tema que es fundamental y es la atención comunitaria. Es decir, nosotros tenemos que trabajar mucho en salud, tenemos que trabajar en promoción y prevención de la salud, pero si no lo hacemos también con la participación de la comunidad, con la participación de las personas, estamos perdiendo una parte muy importante y además yo creo que lo ha dicho Pedro y esto es uno de los elementos de las estrategias fundamentales a poner en marcha. A mí me preocupa que de las tres grandes cosas que hay que defender desde la atención primaria es la accesibilidad, la longitudinalidad y la globalidad. Ahora mismo lo que más les preocupa a los políticos es la accesibilidad, es decir, que yo tenga una cita rápida, de acuerdo, pero siempre y cuando mantenga la longitudinalidad, es decir, no eche a mis pacientes o les mande todos a los especialistas hospitalarios y así no vienen y yo soy muy accesible porque no les he echado a todos fuera, o no tengo globalidad porque no me preocupo ni de la promoción, ni de la prevención, ni de la cronicidad, ni de nada de nada. Entonces, yo creo que es muy importante que blindemos esos tres aspectos y que no estemos solamente con la venta, porque cuando decíais lo de las instituciones, bueno, lo que no podemos, cuando se habla de los gabinetes de prensa que tienen las instituciones, bueno, hay que diferenciar mucho la propaganda versus la divulgación.
y a veces se cae claramente en la propaganda. Y eso es lo que no puede ser, porque además eso produce rechazo y hace que la propia población pues no se lo crea o no crea nada de nada. Otra reflexión, cuando se habla de quiénes son los interlocutores, yo creo que además de los médicos de a pie, yo creo que hay un papel fundamental, como habéis dicho bien, de las asociaciones de pacientes, pero también de las sociedades científicas. Las sociedades científicas suelen tener gabinetes de prensa y suelen dar una respuesta muy rápida, tanto en las comunidades autónomas como a nivel central. Por lo tanto, yo creo que tienen que ser referentes importantes y suelen están bien informados. Y por lo tanto, cuando son temas muy puntuales y temas de salud, yo creo que dan una respuesta muy importante. Por lo tanto, cuidado con, vuelvo a lo primero que he dicho, cuidado con valorar solo la accesibilidad, porque caemos en la uberización del sistema. Y, evidentemente, los crónicos pues ya pierden importancia. Damos respuesta a los jóvenes, a los que necesitan. Yo necesito que me veas ya y que me pongas tratamiento ya y además dame una pastilla para el colesterol porque yo no estoy para dietas ni para ejercicio. Entonces, si tú no intentas defender las premisas de la atención primaria valorando esas tres cosas, pues estás perdiendo muchísimas cosas. Y además, yo creo que hay un elemento fundamental. Y trabajar con la comunidad también es trabajar en la educación para la salud y en la educación sanitaria de la utilización del sistema de la manera más correcta posible. Y para eso también necesitamos información y formación. Entonces, yo creo que todos esos elementos yo creo que son importantes también. Que claro, nos quedaríamos aquí pues como una hora más debatiendo todos los aspectos tan interesantes que han salido, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que teníamos un compromiso, ¿no? Pues de una hora de duración del webinar y a mí se me ha hecho cortísimo y creo, bueno, pues que tenemos que dejarlo aquí. No sé si Daniel quieres dar la despedida, por favor. Yo, muchas gracias, de verdad. A los tres ponentes, a mis compañeros Emilio y Daniel y a los asistentes. Mil gracias. Adiós. Muchas gracias a todos los ponentes, a Rosa, por supuesto, y a Emilio, por todo el trabajo realizado en este webinar. A todos los que os habéis inscrito en este webinar, os vamos a mantener informados de los siguientes webinars que organicemos desde la Asociación Española de Comunicación Sanitaria. Así que seguimos en contacto y hasta la próxima. Muchas gracias.